Hola, profe, soy Carlos Santiago Cáceres Torres del grado 603. Vengo a hablar de la civilización antigua de Grecia y Roma. La civilización griega tuvo como escenario principal la península griega o helenística, la costa oriental de Asia Menor y las numerosas islas del mar Egeo. La civilización griega tiene dos características principales. La primera, la estrecha vinculación con el mar Mediterráneo, y la segunda, la falta de unidad política por casi toda su historia. La civilización griega está formada por polis o ciudad-estado independientes entre sí. En cambio, la civilización romana surgió en un pequeño territorio en la península italiana llamado el Lacio, el cual se extendió por todo el sur de Europa y por todo el norte de África. La civilización romana heredó una parte de la cultura griega. A diferencia de esta, siempre mantuvo una unidad política. Seguimos con los periodos históricos de Grecia y Roma. Grecia tiene tres periodos principales. El primero, la época de formación, que va desde el siglo XII hasta el siglo VI a.C. La época clásica, que va desde el siglo VI hasta el siglo IV a.C. Y la época helenística, que va desde el siglo IV hasta el siglo II a.C. En la época anterior, en la fecha, parte de la civilización griega pasaría a ser de la civilización romana. Roma también tiene sus tres épocas principales. La primera, la época de los reyes, que va desde el año 753 hasta el año 509 a.C. Viene la época de la república, que va desde el año 509 hasta el año 27 a.C. Y la última época, la época del imperio, que va desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Seguimos con la economía entre Grecia y Roma. En las dos culturas de Grecia y Roma tienen dos características comunes. La primera, se conseguía mano de obra barata de las personas, o mejor dicho, esclavos, con las que se construían grandes empresas de comercio. La segunda, la importancia que se le dio a la actividad comercial. Grecia fundó colonias en las riberas del mar Mediterráneo. Ellos eran pacíficos. ¿Qué se quiere decir con eso? Que ellos no conquistaban, sino que ellos mejor hacían asentamientos pacíficos. Porque sus colonias tenían fin comercial. Ya las colonias ya creadas se convertían en polis, independientes de la metrópolis. Seguimos con la civilización romana. En Roma era mucho más diferente. Ellos no eran pacíficos, sino que ellos conquistaban. Los territorios ya conquistados que convertían en territorios romanos, a los que le impedían el idioma, la cultura, la religión, la economía, la política, etc. Seguimos con la organización social entre Grecia y Roma. En las dos civilizaciones hay dos grupos diferentes. El primero, el grupo de los hombres libres, y el segundo, el grupo de los esclavos. El grupo de los hombres libres tienen subgrupos en las dos civilizaciones. La primera, la de la civilización griega, que son los aristócratas y el demos. Y los romanos, que son los patricios y la plebe. Seguimos con el grupo de los esclavos. La esclavitud se transmitía en 4 etapas. La primera, de padre e hijo. Si el padre fue un esclavo, el hijo también lo será. La segunda, si era prisionero de guerra, igualmente iba a ser esclavo. La tercera, si tenía condenas. Y la cuarta, si tenía muchas deudas. Seguimos con la evolución política. En las dos civilizaciones empezaban con la política de la monarquía. En Grecia primero fue la monarquía
monarquía, después la oligarquía, después la tiranía y después la democracia. En Grecia nunca hubo una democracia, sino que fue la monarquía, la república, en Roma, la monarquía, la república y el imperio. Seguimos con la religión entre Grecia y Roma. Los griegos eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses, a los que le atribuían en forma de pasión o virtudes humanas. Sus dioses eran una gran familia, única, descendientes de Cronos y Rea, o mejor dicho, Gea. Los dioses se llamaban olímpicos, y en el nombre de esos dioses sacaron los Juegos Olímpicos. También habían héroes que no eran dioses, como Ulises o Aquiles. En Roma es mucho más diferente, ellos eran muy cambiantes en su religión. Primero, durante la República creían en los dioses de Grecia. Durante el Imperio, el emperador era considerado un dios, al que se le formaban cultos y todo eso. En esa misma época nació una religión monoteísta llamada el cristianismo. Como los cristianos no querían adorar al emperador, pues el emperador lo mandaba a matar, a encarcelar, a asesinar, etc. En esa época. Ya en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, en el cual se declaraba que los cristianos ya se dejaban de perseguir, de encerrar, de asesinar, etc. Y ya pocos años más tarde, esa misma religión se convirtió en la de Roma. Muchas gracias, profe.